Vamos a avanzar, espero poder revisar estos tres casos clínicos. A ver, tenemos el caso, es una mujer de 70 años con hipertensión, de 15 años de evolución, sin apego al tratamiento. Ella acude por cefalea y disnea a medianos esfuerzos. Y no tiene otros síntomas. Al llegar, su presión es de 180/80, pesa 80 kilos y mide 1.56 metros. Los estudios cardíacos son rítmicos y se ausculta un soplo sistólico, aórtico 3 de 6, piante, sin ingurgitación yugular ni edema. Y tenemos este trazo. ¿Quién me puede interpretar el trazo? ¿Qué hallazgos ven principalmente? Bueno, tiene un ritmo sinusal. Hay una onda P antes de cada complejo QRS. La onda P. La frecuencia cardíaca 350/100, 50/100 está como en 90 por minuto. ¿La onda P es normal, Néstor? Sí, está en aproximadamente 2 cuadritos, .8 más o menos. ¿El intervalo PR es normal? Permítame, le digo. 1, 2, 3. .4. No. Mide 4 milímetros a .16. Sí, es normal. Está bien normal. ¿El QRS está normal? Está alargado. Mide. Bueno, y según yo lo veo de. Sí, como 3, ¿verdad? Casi 4 milímetros, pero déjame buscar bien otro. Aquí en ABL, que es una onda R nada más, a mí me parece que son 2 milímetros y medio. 2 milímetros y medio, máximo 3, no lo veo tan prolongado. Entonces, vamos a dejarle 2 milímetros y medio. Está en .10. El QRS está en .10 y el QT está aproximadamente en 10 milímetros. Está normal. Entonces, las mediciones, el QRS es el único que está en el tope, pero está normal. Y el eje QRS, Néstor, ¿en cuántos grados está? De 1 es positivo y a veces es negativo, por lo tanto va a estar desviado a la izquierda. Ajá. Está más o menos a menos 45. De 1 mide como unos 10 milímetros, lo mismo que mide aproximadamente ABF. Al contrario, entonces tenemos un eje desviado a la izquierda, menos 45. ¿Tenemos hiperifásica? No. No, tal cual no. No, estamos entre B5 y B6, ¿no? Ahí hay una transición rápida entre B5 y B6. Entonces, ¿por qué podríamos tener un eje desviado a la izquierda, Néstor? Un bloqueo de ramal sería lo que comentamos ayer. Son 3 posibilidades. Uno es un crecimiento ventricular izquierdo, el otro es un bloqueo de rama izquierda y el tercero es un bloqueo del fascículo anterior.
¿Qué condiciones tienes aquí? Fascículo anterior. Mm, bueno, veo ondas S muy pronunciadas en B2, B3, B4. Incluso se llegan a ver mayores que la onda R en B5. Ujú. Entonces, un dato importante para definir crecimiento ventricular izquierdo es el índice de Sokolov. ¿Y qué es lo que tenemos que medir? Mm, la onda S en B1 o B2. Ajá, B2, tenemos B2 me que parece. tomar la S de B1 B2, la que esté más profunda. En este caso Ujú. vamos a tomar la de B2 Ah, sí, y cierto. son aproximadamente 10, 20, 30 milímetros lo que mide B2. Y luego le sumamos ¿qué? Mm, la onda S, la media de la onda S en B5, B6 me parece. En la R, ¿sale? Ah, Estamos midiendo la S de B2 sí, más a la ver. R de Ujú, B5 o de B6. En este ujú, caso vamos a tomar B6 y B6 mide 15 o 16 milímetros. ujú. ¿Sale? Acá tengo Tenemos 40. 16 milímetros de B6 más 30 de B2. ¿Cuánto debe ser el Sokolov para que consideremos que hay datos de crecimiento ventricular? Ajá. Mm, menor a 32, no me recuerdo. Mayor de 35, un índice de Sokolov mayor de 35 me sugiere crecimiento ventricular izquierdo y en este caso tenemos 46. Entonces sí, estas ondas S tan profundas que tú estás viendo en B2, B3, B4 son datos de crecimiento ventricular. Este paciente tiene datos de crecimiento ventricular y algo más que te llame la atención, Néstor, eso puede estar condicionando la desviación del eje a la izquierda. Más sin embargo, fíjate que también tiene S en D2, D3 y ABF que me Ujú, pueden indicar un bloqueo del fascículo anterior. Puede estar agregado el bloqueo del fascículo al crecimiento ventricular izquierdo. Puede ujú. ser, ¿vale? ¿Algo más que te llame la atención del electro? Mm, A ver. Las ondas T, mira, en B2 mm, están bien acuminadas, ¿verdad? bueno, la onda T se ve invertida en B6. En B6, esto es parte, si tenemos crecimiento ventricular izquierdo, Ujú, lo estamos viendo en la cara lateral. Entonces, si tenemos crecimiento ventricular izquierdo, esto me puede sugerir sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Las test negativas pueden ser por isquemia o por sobrecarga sistólica. Es cuestión de correlacionar por la ujú, clínica. Ajá. Esta paciente tiene muchos años de hipertensa no controlada, tenemos datos de crecimiento ventricular, o sea, ya hay una repercusión y esto puede ser sobrecarga. Además, ujú, los síntomas de ella son disnea, falla cardíaca probablemente, ¿no? Entonces, para pensar en isquemia es un poquito más difícil, dada la clínica de la paciente. Entonces, a mí lo que me llama la atención del electro es los datos de crecimiento ventricular izquierdo, las test negativas que pueden estar asociadas a sobrecarga y nada más. Eh, mm. Una este, pregunta, Doc. dígame. En B1, bueno, no sé si igual es, no sé, antes de la onda P, bueno, que se ve negativo, se ve como con la onda P se ve, La B se ve bimodal. ¿En dónde? La ujú, onda P, ¿te refieres ujú, a esto? sí, Esta es eso. una onda P bimodal. Sí, O sea, es positiva o negativa. Puede tener esa morfología normalmente en B1. yo la T lo Ah, miro ya. muy Cuando es alto. muy positiva, cuando llega a ser un poco alta y positiva, puede sugerir crecimiento ventricular izquierdo, pero tendríamos que tener una P mitral y prolongada en duración. ¿Sale? Ujú, Pero la morfología bimodal puede llegar a ser normal en B1 y hasta B2. ujú. Por eso que la tienes así. Este, a ver, entonces, eh, primera pregunta obligada, ¿cuántos factores de riesgo tenemos en este caso? A ver, edad, ya tiene más de 65, hipertensión 2, ah, sobrepeso 3. Mm,
tiene 70 años, sería uno. Es mujer. ¿Es mujer? El hecho de ser mujer Aquí de 4, 70 años lo convierte en un factor de riesgo Ajá. Ujú. Entonces 3. por la edad y el sexo Disnea. femenino No, pero a los 70 disnea, ¿qué años sería es un factor de complicación? riesgo. 2, La hipertensión arterial. la hipertensión. 2, ajá, sobrepeso. Tiene 3, obesidad también, ¿no? la obesidad tiene un índice de Sí. masa corporal de 33 para un Solo. peso de 80 y una talla de 1.56. Tiene un Ujú. Solamente. índice de masa corporal de 33. ¿Vale? Entonces tenemos tres factores de riesgo. Y para la cifra de 180-80, ¿qué grado de hipertensión tiene con 180-80? Alto. Sería grado 3. 3. 3, creo. Sí. Es un grado 3, 140 es un grado 1, 160 es un grado 2 y 180. En este caso predomina el 180. El 80 es normal, pero es una hipertensión sistólica. Es un grado 3. ¿Sí? Y 180 ya es grado 3. Entonces, esta paciente tiene una hipertensión grado 3 y en base a la Sociedad Europea de Cardiología. Y entonces el riesgo cardiovascular para esta paciente que tiene una hipertensión grado 3 más otros dos factores de riesgo que son la edad y la obesidad, ¿cuál sería su riesgo cardiovascular total según la Alto. Sociedad Europea? Riesgo alto. ¿Riesgo elevado? Riesgo elevado por la cifra de presión arterial que están manejando. ¿Sí? Ajá. Riesgo alto, riesgo elevado. Entonces, en ella el tratamiento antihipertensivo pues tendría que ser combinado. Tendríamos que iniciar con 2 o 3 antihipertensivos en este momento. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver adelante. En base a la cifra actual, ¿en qué grado de hipertensión estamos? Estamos en un grado 3, según la Sociedad Europea. ¿Qué clase funcional de la NIJA tiene esta paciente si tiene disnea a medianos esfuerzos? Medianos grado 3. 3. Sí, porque el 4 ya es. Sería NIJA 3. Clase 3. 3, doctora. NIJA 3. ¿No? Ujú. ¿Cómo que no? Clase 1 es la disnea grandes esfuerzos, la clase 2 es la disnea medianos esfuerzos y la clase 3 es la disnea pequeños esfuerzos. Ah, La medianos. clase Dice. 4 ya es en reposo. Entonces, esta paciente tiene una disnea a medianos Ajá. esfuerzos, una clase Mediano. funcional 2 de la Las 3 NIJA. pequeños y la 4 en ¿Cuántos reposo. factores de riesgo tiene la paciente? Ya lo comentamos, son 3, el sexo En la, femenino a en los la 70 2. años, la hipertensión y Porque es la mediano. obesidad. Yo escuché pequeños El esfuerzos. diagnóstico electrocardiográfico es simplemente un bloqueo fascículo anterior de la rama izquierda de las de His, movimiento ventricular izquierdo con sobrecarga sistólica, ¿sí? por los cambios del Sokolov T46, las T's negativas B5 de 1 a L y las ondas S de 2 a 3 a BF. La impresión diagnóstica, ya tenemos electro y tenemos la clínica de la paciente. ¿Qué piensan ustedes que tiene? Pues ya tiene ¿Insuficiencia cardíaca? insuficiencia Ok. cardíaca, ya estaría en una impresión. Podríamos decir, sí, hay que siempre irnos al padecimiento actual, ¿no? ¿Por qué viene? Viene por cefalea y disnea. Disnea con datos de crecimiento ventricular. De entrada tenemos una hipertensión descontrolada, ¿no? Tenemos una hipertensión descontrolada en un grado 3. Segundo, probablemente esté haciendo insuficiencia cardíaca por la disnea y los datos de crecimiento ventricular. ¿Ustedes creen que esta señora tiene una función
del ventrículo izquierdo una función sistólica conservada o deteriorada? ¿Creen que su FEBI es normal o está baja? Está baja. La falla cardíaca pues es por FEBI conservada o por FEBI reducida. ¿Qué consideran ustedes? Pues ya tiene un soplo aórtico en tercer y cuarto. Pues. Creo que sería una FEBI. No hay datos de edema, únicamente la. O sea, yo pensé en una FEBI conservada todavía. Una FEBI conservada es posible, no tiene ingurgitación, no tiene edemas, solamente tiene disnea, y es una disnea que ha estado así por largo tiempo. Disnea de larga evolución a medianos esfuerzos, o sea, no evolucionó de un día para otro. Habitualmente los pacientes de FEBI reducida tienen otros datos de insuficiencia cardíaca. La disnea que progresa rápidamente, el edema de miembros inferiores, la ingurgitación, los estertores, ¿sí? Entonces, los pacientes que tienen una evolución lenta nos habla principalmente de una FEBI conservada, y entonces si pensamos que pueda tener una FEBI conservada, ¿cuál sería la causa de la insuficiencia cardíaca en ella? Doctor, aquí podría ser bueno, tiene un soplo sistólico aórtico. ¿Podría ser algún problema en la válvula aórtica en este caso? Tiene un soplo 3 de 6, no es tan, tan, tan ligero, ¿no? Es un soplo bastante audible. ¿Qué significa 3 de 6? Ahí está bien. Que se ausculta fácilmente. Que se ausculta fácilmente, que inclusive podemos palparlo. O sea, vaya, el tipo 1 es un soplo que solamente es auscultable al oído del experto. El clase 2, el tipo 2 es un soplo que es auscultable por cualquier médico. El clase 3 es un soplo intenso, inclusive puede llegar a palparse, a sentirse. El grado 4, el grado 3 y el 4 son muy similares, ¿no? Son audibles y palpables. El grado 5 es principalmente es fácilmente palpable, ¿no? Y el grado 6 es auscultable sin siquiera el estetoscopio. Entonces, tenemos un soplo que es bastante audible, y eso me estaría hablando de qué. Si es un soplo sistólico, aórtico, ¿de qué me estaría hablando? Bueno, sería un soplo durante la sístole en el foco aórtico, sería una estenosis aórtica. Sería una estenosis. La apertura de la válvula está reducida y eso genera que al contraerse el ventrículo y expulsar la sangre, genere un soplo. Soplo sistólico. También la Alejandra. A nivel de semilunares es de estenosis. Aórtico y pulmonar significan estenosis. Y a nivel de válvulas auriculoventriculares, pues significa insuficiencia. Veíamos ayer un soplo sistólico tricuspidio, mitral, y entonces era una insuficiencia, ¿sí? Entonces, en este caso, tiene la paciente también un soplo sistólico aórtico 3 de 6, que me puede hablar de una estenosis aórtica asociada a una hipertensión arterial de 15 años de evolución sin apego. Tengo dos condiciones que me pueden estar favoreciendo el crecimiento ventricular: la cardiopatía hipertensiva, por los años que tiene la hipertensión, el remodelado cardíaco que ha hecho esta paciente por la hipertensión, que me lleva primero una hipertrofia y luego una dilatación, y la estenosis aórtica que puede estar presentando, y que también al encontrar una barrera en la aorta, pues va a generar el mismo remodelamiento, primero hipertrofia y luego dilatación. Entonces,
¿Qué estoy teniendo en este caso? 1, una hipertensión descontrolada en un grado 3. 2, probablemente una cardiopatía hipertensiva en fase hipertrófica, probablemente, y porque la disnea me hace pensar en una insuficiencia cardíaca de FEBI conservada, y la cardiopatía hipertensiva en fase hipertrófica es una de las causas. Y 3, un soplo sistólico aórtico que me habla de una probable estenosis aórtica y que de la misma manera me puede generar insuficiencia cardíaca por remodelación. ¿Sí? Esas 3 serían mis condiciones a definir. Entonces, entonces hay que corregir estas 3 condiciones. ¿Qué medicamento antihipertensivo sería de primera elección en este caso? Daríamos 1, 2, 3. ¿Cuáles serían? ¿Cuál o cuáles? Pues está descontrolado. Bueno, por la hipertensión podríamos comenzar con 3. Sí, por lo menos 2. Por lo menos tenemos que darle 2. Si es posible, podemos darle 3. Eso no es inconveniente. ¿Qué tipo de antihipertensivo diríamos? Bueno, como por la sospecha de insuficiencia cardíaca no le podríamos dar bloqueadores de canales de calcio, pues sí se lo descartamos. Pero se menciona que la primera opción pues son beta bloqueadores más IECA o ARA. ¿Cuáles? Perdón, no te escuché. Después de los antagonistas, ¿cuál me dijiste? Sería, la primera elección sería un beta bloqueador más un IECA o un ARA. Un beta bloqueador más un IECA o un ARA. Los beta bloqueadores en la estenosis aórtica. Sí. Bueno, pues sería un IECA o un ARA. Tendríamos de primera intención un IECA o un ARA, en este caso que tiene 180, tiene una diferencial amplia además, entonces lo ideal sería también un diurético, un calcio antagonista o un diurético tiacídico son de elección en pacientes con una diferencial amplia, y por la hipertrofia o el crecimiento ventricular que tiene, pues un IECA y un ARA serían muy buena opción. Entonces yo considero que con esta cifra de presión alta que tiene, lo ideal sería un ARA, porque el IECA puede ser que no logre la reducción de las cifras. Entonces sería ideal un ARA, quizás combinado con una dosis baja de diurético diastídico para reducir la disnea, para reducir la sobrecarga de volumen y de presión que está habiendo en este ventrículo, ¿no? y detener la evolución de la remodelación cardíaca. Y el calcio antagonista está contraindicado principalmente en la insuficiencia cardíaca de FEBI reducida, en un evento agudo. El paciente llega con edema agudo pulmonar o con estertores, con taquicardia, con deterioro del gasto cardíaco, entonces el calcio antagonista está contraindicado. Y sin embargo, si el paciente se estabiliza, podemos agregar un calcio antagonista. Esa sería un buen fármaco, en este caso, un calcio antagonista, para también reducir un poco esa diferencial de presiones. Pero ya sería quizás en un tiempo más adelante, ¿sí? ¿Qué estudios les serían de ayuda? Un ecocardiograma. Pues un ecocardiograma. De entrada, un ecocardiograma. Sí. Tendríamos que ver cómo está la FEBI, el grosor de las paredes, la movilidad segmentaria. Tendríamos que ver si hay dilatación de la aurícula izquierda, tendríamos que medir la presión pulmonar, tendríamos que ver los flujos transvalvulares, principalmente hacia la aorta, y para poder definir nuestros diagnósticos, ¿no? ¿Qué otro estudio pudiera ser de ayuda? Una prueba de esfuerzo. Oye, dije. Tan simple como una radiografía de tórax también me sirve para definir si tiene cardiomegalia, cómo está la redistribución del flujo.
¿no? También una radiografía me es útil. Una tomografía, una resonancia, un gamagrama en estos casos, pues no para el diagnóstico, no son útiles para el diagnóstico. Una aortografía con un ventriculograma pudieran ser útiles en el caso de una estenosis aórtica para definir su tratamiento, ¿no? Una persona con estenosis aórtica va a requerir, si el gradiente de flujo entre el ventrículo y la aorta es de más de 50 milímetros de mercurio, pues nos está hablando de una estenosis aórtica severa, y entonces habría que valorar un tratamiento definitivo. En la estenosis aórtica no se va a resolver con fármacos, tendríamos que cambiar esa válvula para poner una prótesis, ya sea quirúrgica o por vía percutánea. ¿Sí? Y en esos casos la ortografía y el ventriculograma nos definen con mucha más exactitud las condiciones de esa válvula. Al igual que la tomografía, para eso la tomografía nos es muy útil cuando se considera que el paciente es candidato a un implante percutáneo de la válvula aórtica. ¿No? Entonces, para la hipertensión tendríamos que manejar por lo menos 2 antihipertensivos y valorar quizás un tercero según la evolución de las cifras de presión. Recuerden que esta persona ya tiene un daño a órgano blanco y las cifras óptimas que debe estar manejando son menos de 130/80 o en promedio 130/80 por la edad que tiene, pero como ella tiene muchísimos años con estas cifras y este descontrol, probablemente no sea óptimo reducirla drásticamente, ¿sí? Tenemos que ir poco a poco reduciendo las cifras, pero sí con un objetivo de 130/80 en cuanto a hipertensión. 2, en cuanto a la estenosis, habría que hacer un ecocardiograma y definir el grado de estenosis de la válvula para definir esto del tratamiento, ya sea por intervencionismo o por cirugía al cambio valvular aórtico, ¿no? Y junto con el cambio valvular aórtico, pues viene el mismo manejo que viene para la hipertensión, que es el uso de IECAS, ARAS y diuréticos. Y antiagregantes plaquetarios, si es una prótesis mecánica, se manejan anticoagulantes de los tipos inhibidores de la vitamina K. Si son válvulas protésicas, se manejan antiagregantes. Si es una TAVI, si es una prótesis de implante, también se manejan solo antiagregantes. Bueno, el siguiente caso. Femenino de 45 años que acude por palpitaciones sin antecedentes de relevancia, ni crónico-degenerativos, ni patológicos, nada. Básicamente es una persona sana y de repente empieza con palpitaciones. En el interrogatorio ya dirigido también refiere disnea a medianos esfuerzos y palpitaciones rápidas que se autolimitan con un tiempo de duración de hasta 40 minutos y que aparecen 2 a 3 veces por semana y que cuando las tiene le condicionan dolor o presión retroesternal. Bueno, más que dolor o presión retroesternal, ¿vale? Tiene los episodios de taquicardia que duran hasta 40 minutos y cuando los tiene le llega a generar inclusive dolor o presión retroesternal. En la exploración física tiene una presión de 120/70, un índice de masa corporal de 26 y ruidos cardíacos arrítmicos con un soplo sistólico mitral y tricuspidio de intensidad 2/6 y tiene ingurgitación yugular de 2 centímetros sobre la horquilla esternal sin edemas. A ver, ¿quién me puede apoyar que no sea Néstor? Parece que todos los demás no están. A ver, tiene onda. Yo no veo la onda P. Areli. Areli está, pero no está. Adiós, se va a enojar. Bueno, no sé, emocionándolo. Le ayudo yo, doctora. A Para que no ver, sea Néstor.
Pues sí, porque en este salón solo existen 2 o 3 personas. Bueno, pues así no veo onda P. Ah, bueno, o quizás se ve una onda P, pero muy no, creo que no. No veo onda P No es en constante. alguna. Entonces, no es un ritmo sinusual. Y Parecía tampoco entre las ondas R y R no se ven, o sea, no se ven de Distancia. la misma Hay distancia. exactamente, la distancia de R a R es irregular, creo que ya lo Es habían irregular. comentado por ahí, ¿no? No hay onda P, antes aquí de repente pareciera que hay una onda P, pero no coincide, entonces realmente no es una onda P, no es un ritmo sinusal. No hay onda P, 2, la R a R es irregular, la distancia de R a R es irregular. Entonces no es un sinusal definitivamente. ¿Y cómo vamos a calcular la frecuencia cardíaca? Por el de los 6 segundos. 6 segundos. Entonces tenemos que contar 5, 2, 4, En el 30 5, cuadritos. 2, 4, 5. Sufro porque no veo 2, 4. Tiriones. 1, 2, 3, 4, 5. No, ya solo se cuenta la R y R. 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno más, ¿verdad? Ajá. Hasta aquí. ¿Cuántos latidos son? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. 2, 15. 6. Yo conté 15. 12, 13, 14. 15. 11. 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 14 latidos. Entonces, ¿la frecuencia cardíaca es de cuánto? 140. 140. 140. ¿Sale? Entonces tenemos Sí, una fibrilación. frecuencia ventricular media de 140. Ajá. ¿Qué decías, Edwin? ¿Tendríamos una fibrilación? Esta es una fibrilación auricular por sola con esa característica que me acabas de dar de que no hay ondas P y la distancia de R a R es irregular. Aquí estamos viendo estas pequeñas contracciones que son las contracciones auriculares, ¿no? Entonces, esto es una fibrilación, esto no es interferencia, estas son las contracciones auriculares y esto es una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida, porque tenemos 140 latidos por minuto. No podemos medir ni onda P ni intervalo PR. ¿El QRS te parece que está ensanchado, Edwin? A ver, el QRS. No, a ver, 1, 2. ¿Tiene 2? No. Es un QRS muy estrecho, realmente. No está. Cuando mucho mide 2 milímetros. Entonces, no tenemos un QRS ancho. El QT es corto, realmente tampoco está prolongado, son como 8 milímetros. El eje de QRS tenemos D1 positivo y tenemos ABF, principalmente tenemos 2 positivos y aproximadamente 3 o 4 negativos, entonces está como a menos 2. ¿Cómo? Menos 2. A la izquierda. Está desviado a la izquierda, pero más cercano al 0. La D1 es un poco más alta, entonces está aproximadamente a estar unos 20, 30 grados. Menos 20 grados, ¿sale? Está un poco a la izquierda, menos 20 grados. Y entonces tenemos un eje desviado a la izquierda. ¿Tenemos datos de crecimiento ventricular izquierdo? Bueno, no veo lo que se... bueno, sí, ya lo vi. B3. Tenemos ondas S grandes en B3 y R grandes en B5. Ondas S, pero para Sokolov me sirve. Sí, es B1 y B2. B2.
Y en sí. B2, cuando mucho tengo 8 milímetros, y en B5, quizás la onda R más alta, tenemos 5, Sí. 10, 15, 17. No hay. No No. tengo datos de crecimiento ventricular No. izquierdo. ¿Qué otra Blo- cosa que puede estar bloqueo generando? un bloqueo de rama por B2 que tiene Pero R ¿R pequeña está y S. ensanchado? Ah, no. No tengo bloqueo. No, sí. Y no tengo No, no. RSR', No. mira, tengo una R y Sí. la S. No tengo imagen de bloqueo de rama. Y el eje está desviado a la izquierda. Entonces no tengo rama derecha, no tengo Sí. rama izquierda. Tengo S en B2, en B3 y en BF. Con un eje a la izquierda, entonces me hace pensar en un bloqueo de fascículo anterior. De fácil. Pero me llama la atención que tiene test negativas, Es negativo. 5, B6, D1 y ABL. Dos causas de test negativas, lo acabo de comentar, o isquemia o sobrecarga sistólica. No tengo datos evidentes de un crecimiento ventricular, no los tengo, pero tengo test negativas y la paciente, ¿cuántos factores de riesgo tiene? Es aparentemente sana. Pues únicamente tenemos Tiene obesidad. Un índice masa 26, no sé No, cuál es. una no está mal. sobrepeso, pero no. Es sobrepeso. Ah, sobrepeso, sí. Sí, no sean crueles. No tiene otros Los quiero ver con antecedentes. ustedes. Ujú. No tiene factores de riesgo para pensar que esto correlaciona con Ajá. una isquemia. Y los síntomas de la paciente son palpitaciones, y no se confundan cuando les dice que genera opresión retroesternal. Las palpitaciones rápidas le generan esa sensación de opresión. ¿Por qué duele? ¿Por qué le da angina a una persona con frecuencias cardíacas altas? No es por aterosclerosis, ahí es por la frecuencia cardíaca que está manejando. Acuérdense que durante la diástole, durante la relajación, se van a llenar las coronarias. Y si la frecuencia cardíaca está muy alta, no se va a relajar adecuadamente y entonces reduce la perfusión miocárdica. Pero en este caso es por la frecuencia cardíaca alta. Hay pacientes que hacen angina por taquicardia y no por aterosclerosis. Entonces, en este caso, las test negativas pueden ser sí por isquemia, pero por isquemia hemodinámica, por la taquicardia, o pueden ser por sobrecarga sistólica del VI, ¿sí? Pero no pensemos en aterosclerosis, porque si no nuestro tratamiento va a ser muy diferente. Y no va a servir. Y dos, esta paciente trae un soplo sistólico mitral. Las palpitaciones ya vimos que es por la fibrilación auricular. ¿Pero por qué está en fibrilación auricular? Tiene Bueno, aquí soplo. tiene un soplo No, sistólico mitral y triclospidio. Estenosis. Podría hacernos pensar en una insuficiencia, ¿no? En este caso. Insuficiencia de ambas válvulas. Ujú. Insuficiencia mitral y tricuspidia. ¿Y por qué tendría insuficiencia mitral y tricuspidia una mujer de 46 años? Lo mismo me preguntar. Doctor, causa más frecuente de daño valvular mitral. ¿Una qué, perdón? Una endocarditis es una causa de insuficiencia, pero para que la endocarditis se dé, vimos que debe haber un daño valvular previo. La endocarditis no es frecuente en válvulas sin daño, ¿no? Debe haber algún cortocircuito, una estenosis, una lesión previa en la válvula. Y estamos en ese mismo dilema. Tiene una insuficiencia mitral, tiene una insuficiencia tricuspidia, tiene fibrilación auricular. ¿Qué está pasando? Tiene 46 años, no tiene factores de riesgo.
Mm, No tuvo fiebre reumática. Probablemente tuvo fiebre reumática, habría que preguntarle, oiga señora, ¿y usted no tuvo cuadros de faringoamigdalitis frecuentes durante la infancia? Habría que preguntárselo, es probable, es lo más probable. Acuérdense que las valvulopatías actualmente la mayoría son degenerativas, pero degenerativas son las personas de 70 años, 80, como la paciente anterior, que tiene 70 y tantos años. Pero una paciente joven no es de origen degenerativo, no es por esclerosis. Es muy probable que esta persona, la primera causa es degenerativa, la siguiente es reumática. Es muy posible que por la edad que tiene esta paciente, ella haya tenido fiebre reumática, y la fiebre reumática afecta principalmente a la válvula mitral, es la primera válvula afectada, y esta condición de la estenosis aórtica es más frecuente en las mujeres. ¿Sí? Es más frecuente en las mujeres y su primera manifestación muchas veces es un evento vascular cerebral, ¿no? En este caso, pues le está dando palpitaciones, pero tiene una FA, ya nos dimos cuenta que está haciendo FA, y entonces muy probablemente pueda tener un EBC en algún momento, ¿no? Entonces es muy probable que esta paciente haya tenido fiebre reumática, que haya tenido cierto grado de estenosis, y que esa estenosis se le haya generado una lesión por endocarditis y que haya condicionado al final de cuentas una insuficiencia. O a lo mejor desde el inicio la fiebre reumática en vez de estenosis le generó una insuficiencia mitral. ¿Y qué va a condicionar hemodinámicamente la insuficiencia mitral? Pues va a generar dilatación de la aurícula izquierda, por eso tiene FA. Es decir, para que ella tenga una insuficiencia mitral y dilatación de la aurícula izquierda, deben haber pasado ya muchos años con esta condición. Porque la dilatación de la aurícula no se da en 2 o 3 días, se da en años. ¿Sí? Y una vez que se dilata la aurícula y se genera la fibrilación auricular, pues ya habla de un daño de largo plazo. Y en forma retrógrada también va a generar aumento de la presión pulmonar, y ese incremento de la presión pulmonar nos va a generar afección a las cavidades derechas, insuficiencia tricuspidea. ¿Sí? Entonces es todo retrógrado. Insisto, entonces no tiene poco tiempo. Esto debe ser de larga evolución. ¿Sí? Ya hay una repercusión hemodinámica importante. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa hacerle un ecocardiograma, por lo menos una radiografía, un ecocardiograma, y valorar cómo está la válvula mitral, qué grado de insuficiencia tiene, cuánta dilatación de la aurícula hay, si la aurícula está discretamente dilatada, puedo revertirlo a un ritmo sinusal, o si está normal todavía, puedo revertirlo parcialmente por un tiempo a un ritmo sinusal, pero la verdad es que la mayoría, al final de cuentas, la paciente va a caer en una fibrilación auricular permanente, y entonces quizás por la edad lo ideal es mejor anticoagularla por el riesgo de un evento vascular cerebral. Si yo tengo que anticoagular a esta paciente porque está en FA, ¿qué tipo de anticoagulante le voy a dar? FA podría ser Solo tengo 2 clopidogrel. No, ese inhibidores no de es. vitamina K y nuevos anticoagulantes orales. Podría ser nuevos anticoagulantes, ¿sabes? Pero no tiene una prótesis valvular. No tenemos Heparina. evidencia de una estenosis mitral y no tenemos una prótesis. Si el ecocardiograma me dice que solamente tiene insuficiencia mitral, le puedo dar un nuevo anticoagulante oral. Si el eco me dice que tiene una estenosis mitral, aunque sea ligera, lo ideal es no darle un anticoagulante nuevo, sino un inhibidor de la vitamina K. ¿Sí? Estenosis mitral y prótesis mecánicas son las únicas indicaciones para mantener un paciente con inhibidor de vitamina K. ¿Qué otra cosa le voy a dar a esta paciente? Le voy a dar un anticoagulante. ¿Qué otra cosa? Sí, es cierto. ¿Cómo le voy a controlar frecuencia? ¿qué podemos? Díganlo. ¿Se podría utilizar un beta bloqueador? Un beta bloqueador o un digitálico. ¿Sí? Tenemos 2 opciones para el control de la frecuencia cardíaca en la FA, un beta bloqueador o un digitálico. ¿Qué otra cosa le voy a dar a esta paciente?
si hemodinámicamente hay una sobrecarga de volumen y de presión, ¿qué le voy a dar? Podemos añadir un diurético. Diurético. Un diurético, una paciente, sobre todo cuando tienen insuficiencia, es muy útil un diurético, y en este caso un inhibidor de los receptores de mineralocorticoides sería lo ideal, espironolactona. Entonces, eso sería mi tratamiento farmacológico: controlar frecuencia cardíaca para que no esté teniendo ni disnea, ni palpitaciones, ni angina. 2, anticoagularla para reducir el riesgo cardioembólico. 3, reducir la sobrecarga que está generando la insuficiencia mitral. Reducir la presión pulmonar, reducir para que reduzcan los síntomas de disnea y la tolerancia al ejercicio, mejore la tolerancia al ejercicio. Y definitivamente esta paciente que tiene una insuficiencia mitral, porque por clínica la tiene, va a requerir un cambio valvular, pero mucho depende de cómo esté la presión pulmonar, cómo esté la aurícula y qué tanto grado de insuficiencia tenga. Recuerden que la insuficiencia mitral es una evolución lenta, muy lenta. Entonces, si esta paciente tiene una insuficiencia moderada, con una presión pulmonar de 30 milímetros de mercurio, que es muy baja, pues no amerita un cambio valvular inmediato. Si yo controlo frecuencia, reduzco volumen y mejoro sus condiciones, entonces puede ser que inclusive reduzca su grado de insuficiencia, y la puedo mantener en vigilancia así por largo tiempo, 5 o 10 años. Y al final, cuando ya aumente la presión pulmonar, principalmente ese va a ser mi parámetro de medición, cuando vea que la medición de la presión pulmonar está aumentándose, entonces tendría que pensar en un cambio valvular mitral, ¿sí? Y al ser una insuficiencia, la única posibilidad es una válvula protésica mecánica, ¿sí? Bueno, ya no me da tiempo de ver el siguiente, pero quiero hacerles este comentario porque es importante. Es una mujer de 68 años, hipertensa, que tiene disnea a medianos esfuerzos y condiciona palpitaciones. Cuando ella camina a cierta distancia y se forza, genera palpitaciones y dolor precordial opresivo. No tiene otros antecedentes de relevancia, solamente al nacimiento le comentaron a su mamá que tuvo un soplo, pero pues nunca llevó un seguimiento. Tiene 120/80 de presión, tiene un índice de masa corporal de 24, un peso bajo, no tiene obesidad, no tiene sobrepeso, tiene atrofia de los músculos maceteros, tiene los fluidos cardíacos son rítmicos, pero tiene un desdoblamiento fijo del segundo ruido y un soplo sistólico tricuspídeo, con ingurgitación yugular, edema en ambos tobillos. Si yo tengo que pensar en una cardiopatía congénita, porque ella tiene un soplo al nacimiento y tiene desdoblamiento fijo del segundo ruido y tiene un soplo un poco tricuspidio y tiene 68 años, ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente del adulto? Comunicación interauricular. Además, creo. el electro tiene un bloqueo de rama derecha. No. Tiene un QRS ancho con, ahora sí, un patrón de RSR' con test negativas. Tengo datos de crecimiento de la aurícula derecha, tengo datos de crecimiento del ventrículo derecho y tengo un bloqueo de rama derecha. Estos son característicos. Desdoblamiento fijo del segundo ruido con bloqueo de rama derecha y edad adulta. ¿Qué tiene esta paciente? Podría ser la tetralogía. No, a los 68 años. ¿Una comunicación interauricular? Una comunicación interauricular. Empecemos, esta paciente no tiene cianosis, empecemos por ahí. Es una cardiopatía congénita acianógena, cefalodecianótica. ¿Vale? Empecemos por ahí. Sí, ¿Cuáles son las el mío también cianógenas? lo decía. La PCA, la Bueno, CIA, la CIB. Interauricular o ventricular. ¿Sí? ¿Cuáles son cianógenas? Tetralogía de Fallot. Bueno, Epstein también es acianógena, perdón. Epstein, Fallot, transposición de grandes vasos, canal aurículo-ventricular, esas son cianógenas. Pero esta paciente no tiene cianosis, tiene 68 años. Tiene una cardiopatía congénita porque tiene un soplo al nacimiento. Digo, quiero pensar en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque me está refiriendo a un desdoblamiento fijo
un soplo sistólico tricuspidio. Acuérdense que el soplo de la comunicación interauricular es muy ligero, no se escucha como tal, pero podemos oír el del foco tricuspidio por el hiperflujo y la sobrecarga de volumen, que haya cavidades derechas. Y tiene datos de falla cardíaca derecha, tiene ingurgitación, tiene edema. O sea, sigue teniendo un esto me indica que esta paciente sigue teniendo un cortocircuito de izquierda a derecha, sigue teniendo un hiperflujo a las cavidades derechas. Y el electro me indica todo crecimiento derecho, aurícula, ventrículo y rama derecha, todo derecho. Entonces, la cardiopatía congénita que más frecuentemente llega a edad adulta es la CIA. Y tiene todas estas características: desdoblamiento fijo, bloqueo de rama derecha, y el dolor opresivo que ella tiene seguramente es por hipertensión pulmonar. Esta paciente debe tener un grado alto de hipertensión pulmonar porque esta comunicación está generando un aumento de la presión pulmonar, ¿sí? Entonces, así van a ser los casos de cardiopatías congénitas. Tienen que aparecer los datos más característicos de cada cardiopatía congénita, por favor. De las más importantes, no les voy a presentar, créanme que no les voy a preguntar transposición corregida en los grandes vasos. De las tres más frecuentes acenógenas, que son CIA, CIB y PCA, deben saberse las características neumónicas de estas patologías. CIA es segundo ruido desdoblado con un soplo sistólico tricuspidio con bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma. Eso es lo característico. La PCA es un soplo en máquina de vapor que es sistólico y diastólico, y la sobrecarga del flujo pulmonar y el retraso en el crecimiento principal. Y la CIB, dependiendo del tamaño del defecto, puede ser un soplo intenso si es muy pequeño, o puede ser un soplo ligero si el defecto es grande. En la ubicación es en el entre el tercer y cuarto espacio intercostal de la línea paraesternal izquierda, ¿sí? Y puede haber levantamiento en ápice del ventrículo derecho y hiperflujo pulmonar. Entonces, son condiciones muy fáciles. Créanme que no les voy a preguntar de la tetralogía Fallot, esa es típica, ¿no? Yo creo que sí deben saber por lo menos qué implica la tetralogía de Fallot en su diagnóstico. ¿Qué patologías implica? Bueno, pues les deseo la mejor de la suerte para el lunes. Y yo creo que nos vemos el martes para hacer algún comentario sobre el examen. Doctora. Gracias. Gracias.